Radio Metropolitana, Libertad FM, Costa del Sol, 106.4. Luna Azul. Queridos amigos, en estos momentos comenzamos un nuevo programa en Radio Metropolitana Libertad FM Costa del Sol, Luna Azul. Y esta sintonía nos lo dice con un clásico, Blue Moon. Luna Azul estará en antena los sábados de 6 a 7 de la tarde buscando la complicidad, la compañía, la música, el servicio público, dirigido especialmente a un colectivo social que, para bien o para mal, es enormemente grande y numeroso. Los singles, las personas sin pareja, personas que por cualquier razón no tienen un marido, una esposa, un novio, una novia, ese amplio colectivo de personas, preferentemente mayores del medio siglo de edad, en esa franja superior a los 50 años. Por supuesto, hablamos de hombres y mujeres, viudos, viudas, separados, separadas, solteros y solteras. Este es nuestro programa, porque formamos un colectivo con sus propias características, con sus propias necesidades y porque no hay nada como la radio para unir a la gente que tiene cosas en común. Eso sí, hay que dejar algo muy claro. Luna Azul no es un punto de encuentro para conocerse, no nos parecemos en nada a la Celestina ni a una agencia matrimonial. No preparamos citas para conocer a la persona de tu vida, ni mucho menos. Luna Azul pretende ser un programa útil, un servicio público para compartir temas de interés, asesoramientos varios, legalidad, consultas profesionales y testimonios que aporten algo interesante para los demás. Yo personalmente, Jorge Torres, conduciré cada fin de semana este espacio, pero hablaremos a menudo con las personas que ya lo crearon en los años 90, puesto que Luna Azul es todo un concepto completo que no se va a limitar a un programa de radio, sino que lo iremos conociendo con todo detalle. Tendremos un área activa de tipo social y recreativa, además del área de comunicación. Como se quiera llamar, club de oyentes, se decía antes, círculos de amigos en varias capitales, existen ya algunos círculos creados y en funcionamiento y nuestro reto será crear también el de Málaga. En definitiva, con esto y con muchos contenidos más, nace hoy en Radio Metropolitana Libertad FM Costa del Sol el programa Luna Azul. Un espacio con el que siempre estamos a tiempo para todo o para casi todo, porque es el programa de las segundas oportunidades. Son las 6 de la tarde y un poquito más, y si en este momento, hoy sábado 4 de febrero de 2017, empezamos esta nueva etapa de Luna Azul, es porque yo me he empeñado y he querido que esté presente el creador de todo este concepto. Ya lo decía yo en esta introducción, más o menos, él nos lo contará ahora. En los años 90 lo creó, esa idea fue creciendo, como todo proyecto que uno no lo sabe, pero resulta ser una muy buena idea, y se convirtió en mucho más que un programa. Claro, él confiaba en mí, es mi maestro de radio. Jorge, llévalo tú. No, si yo lo llevo, pero yo quiero que esté él, y él, por supuesto, es Antonio Rubín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y especialmente a Radio Metropolitana, Libertad, frecuencia modulada, y la Costa del Sol. Yo quiero darte una calurosa bienvenida porque, bueno, sabes que tenemos en común un pasado profesional, un presente también, y esperamos que un futuro que nace hoy en una etapa realmente bonita para mí. Quiero que lo sepas. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, Luna Azul ha estado, dijéramos, haciendo una especie de tournée mundial, puesto que se creó en el año 1996, estuvo en Sevilla donde nació y luego estuvo pues recorriendo diversos caminos, diversos puntos. Igual estuvo en Lisboa, estuvo también en Francia, no llegamos a Italia, desgraciadamente, y me hubiera gustado mucho.
pero sobre todo ha estado en Latinoamérica. Y allí sí, allí estuve 6 años y allí estuvimos haciendo programas de radio y de televisión también que tenía que ver con esto. ¿Por qué esto? ¿Por qué Luna Azul? Porque, y entramos un poco en, dijéramos, en la parte de leyenda, porque Luna Azul es la segunda luna de ciertos meses y se le llama azul precisamente por llamarle azul, porque esto nació en Estados Unidos, Blue Moon. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué le hemos puesto luna azul y no le hemos puesto, por ejemplo, otra cosa cualquiera, sol verde o no sé, o Marte amarillo, ¿no? Como nombres indios, ¿no? O nombres indios, claro, efectivamente. Bueno, pues por una razón muy sencilla. Por si es la segunda luna, Luna Azul intenta estar con las personas que quieren tener una segunda oportunidad. Así de fácil. No tiene más sentido todo esto que decimos. Por tanto, Luna Azul no solamente es un programa de radio, sino que se ha extendido de tal manera que ha ido creando círculos hasta tal punto de que en el mismo seno del programa se creó el Club Luna Azul. Y fue muy curioso porque cuando esto se llevó a cabo, el abogado que estaba conmigo, en aquella época también siempre he tenido un abogado al lado, no por nada, sino porque se tocan temas muy importantes dentro de la jurisprudencia, sobre todo la cuestión de matrimonios, y parejas, ¿qué me decía? Antonio, si tú le dices a la gente que salga, porque yo le decía continuamente, no se queden encerrados en casa, salgan y tal, ¿no? Pero si salían, ¿dónde iban? ¿Dónde iban? A una discoteca no, por la edad, por ciertas circunstancias no les gustaba el pum, 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 pum de las discotecas, con todo mi respeto a los que bailan este ritmo. ¿Qué ocurre, por tanto? Que tuvimos que buscar una cafetería, tuvimos que buscar un pub, allí frente a la Torre del Oro, concretamente en Sevilla, porque ahí empezó todo, y conseguimos pues tener para 50 personas, un local para 50. Cuando llegamos después de hacer el programa, después del segundo programa, nos encontramos que había como 150 personas haciendo cola para entrar porque no le dejaban entrar hasta que nosotros no estuviéramos allí. Eso fue, la verdad, un impacto tremendo como profesional de la radio, pero también naturalmente como ser humano. Ver a tantas personas que necesitaban ese espacio, necesitaban ese programa y dijimos, caramba, hemos dado con el sentido de lo que estamos haciendo. En definitiva, Luna Azul, Antonio, tuvo ese éxito que quizá incluso por ti mismo, que eres el creador, fue inesperado, porque venía a cubrir algo que no existía y que quizá hoy podemos seguir diciendo que casi que no existe, ¿no? No, efectivamente no existe. Vamos, que nosotros sepamos ahora mismo, y en Latinoamérica desde luego no, por supuesto. Aquí en España, que sepamos a nivel así nacional, tampoco. Y a nivel regional, según mis informes, que puedo estar equivocado, y me gustaría, si estoy equivocado, que nos lo dijeran, nos llamaran y nos lo dijeran. Porque nosotros siempre no vamos de triunfalistas, ni de prepotentes, ni nada de eso. Vamos sencillamente haciendo un programa de servicio público por el cual no cobramos nada, dicho sea de paso. Lo hacemos todo por amor al arte y nunca mejor dicho. Porque yo entiendo que la radio es un arte, los medios de comunicación son un arte. No hay un séptimo arte con el cine, es que la radio, la televisión también es un arte, caray. Claro que sí. Lo que pasa es que todavía no la han calificado así. Pero bueno, por cierto, que hoy están los premios Goya, hay que decirlo. Sí, esta noche el cine español es el protagonista. Efectivamente. Pero en la tarde las películas son otras. Son otras y bueno, este programa siempre tratará temas que interesen a ese colectivo de separados, de viudos, de viudas, de solteros, en definitiva de gente que no tiene pareja, pero sin esa idea de que sea un aglutinador para conocerse, ni muchísimo menos. No es la filosofía. Así que vamos a comenzar con una tertulia para la cual tenemos muy interesantes invitados que tú mismo puedes darles la bienvenida. Pues mira, tenemos hoy la satisfacción de tener con nosotros. Vamos a empezar por las damas. Tenemos por una parte a Carmen Martínez Remis, que es psicóloga, escritora, escribe cuentos para niños, cuentos infantiles, y también es poeta, divorciada y viuda. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, seguimos.
vamos a pasar ahora a una señora que yo le he visto que le gusta mucho hablar en cantidad, vamos. Y que la radio es eso, es la palabra. Qué fama. O sea, no, al contrario, es que estás en tu elemento ahora mismo. Bueno, Mari Carmen López, Benalí te voy a llamar, casi te conoce todo el mundo, ¿verdad? Sí, Exactamente, así es. Benalí. Carmen, autodefínete tú un poquito. Es que no soy Carmen. Cuando me llames Carmen no te contesto. Mari Carmen, perdón. Sí. Sorry. Pues soy pintora, ya he hecho 2 exposiciones, estoy preparando la tercera. Escribo también y poemas. Soy rasoda y canto. He terminado de grabar un disco de tango y bolero que lo voy a presentar en el Ateneo de Málaga el día 4 de abril, ya tengo fecha, y espero que me acompañéis. Te lo iba a decir después. Y muy contenta, y sobre todo viajar. Soy una eterna viajera. Que mis niñas me dicen, mis sobrinas, que ya me he visto el mundo entero, el mundo es muy grande y todavía no. Yo, por un viaje, lo dejo todo, ¿eh? Lo siento mucho, pero por mucho que me guste un programa, estoy escribiendo o estoy pintando, yo dejo la pintura, la escritura y el cante, y el viaje son lo primero. Te comprendo perfectamente porque yo estoy en la misma línea. De todas formas, cubrimos estas 2 flores que tenemos. Tenemos 3 rosas encima de la mesa, que es una especie de fetiche que lo traemos desde que yo hice el primer programa, allá en el año 96. No falta ni una sola. Es más, en Latinoamérica tuvimos problemas con las rosas y nos tuvimos que conformar con otra florecita que había por allí, ¿no? Sí. Que no sé ni cómo se llamaba. Bueno, por ahí estuvieron. Vamos ahora con otro de los invitados que tenemos aquí, que es Enrique Bernal. Enrique Bernal es abogado de familia, abogado matrimonialista. Hablaré un poquito también del tema ese de matrimonialista porque no está muy clara la cosa. Muy bien. Y bueno, vamos a tratar con él porque es el técnico, desde el punto de vista jurídico, en lo que vamos a poner encima de la mesa. El tema de hoy es causas de una ruptura matrimonial. Causas de una ruptura matrimonial. Voy a comenzar diciendo simplemente un par de líneas nada más. Las causas principales difieren según sean las características de cada pareja, Claro. ya que cada una ha desarrollado una convivencia distinta. Por otra parte, hay que decir también que hablar de datos sobre una ruptura de parejas puede parecer un poco frívolo, por la frialdad que supone en contraposición al dolor que causa una ruptura. Si nos atenemos a la realidad de lo que nos dicen las estadísticas y sobre todo a lo que vemos en la terapia de pareja, que algunos hemos estado haciendo terapia de pareja, no la han hecho y luego lo hemos hecho nosotros, podemos afirmar que si se tiene en cuenta todas las relaciones se puede tener a las personas a lo largo de su vida, todas las relaciones que ha tenido las personas a lo largo de su vida, la conclusión es la que la mayoría se acaban rompiendo. Y no queremos tocar el tema de la adolescencia, el tema de los primeros amores tanto infantiles, etcétera, etcétera, que también. Con esto, cuidado con lo que voy a decir, no voy a sobresaltar a nadie y decir, es que yo estoy muy bien. No, sí que puede durar hasta la muerte, evidentemente. Pero las estadísticas son muy frías y marcan un porcentaje muy alto. El porcentaje en Andalucía ha pasado de 13.000 a 20.000, del año pasado a este. Son un salto de 7.000. Se dice muy pronto, ¿eh? Y estos son estadísticas frías también, pero bueno, no tenemos más remedio que decirlo. Cuando pensamos, Antonio, que la ley del divorcio data de anteayer prácticamente, de los años 80, hoy es impensable, ¿no? ¿Cuánta falta hacía, no? Claro. Es que muchas veces se guardaban, y esto lo vamos a plantear también, las apariencias, ¿no? O sea, el estar en los famosos armarios, que ya, gracias a Dios, han desaparecido con el asunto de los gays y lesbianas, pero sí que ha habido mucha doble moral, mucha hipocresía, porque lo imponía la sociedad. Yo estuve en un país, no voy a decir el país, pero como anécdota, que había unos canales, una especie de cuevas, de catacumbas, debajo de las calles, para que en el siglo XIX pasaran las señoras de un sitio a otro y no pasaran por la calle. Se iban a visitar al que no era su marido, evidentemente, pero pasaban por debajo de la calle. O sea, hasta eso se ha llegado, ¿no? O sea, que había una doble moral tremenda.
Bueno, entramos de lleno ya, por tanto. Yo he colocado aquí algunas notitas de lo que pueden ser las líneas generales o las causas, mejor dicho, de una ruptura sentimental. Y va a ser muy breve. Y ya podemos entrar todos, si queréis, hablando. Yo he colocado aquí los celos. ¿Qué tal? ¿Ya? Vosotros son los que decidís. Bueno, verás, yo opino que los celos es uno de los mayores problemas que hay dentro de la pareja. La falta de confianza de uno y otro, eso es lo que conlleva siempre a esos celos, que es una enfermedad, porque se considera como una enfermedad, ¿no? Y claro, lógicamente tiene que llegar al final, por parte de uno o por el otro, en una ruptura total. Te iba a decir una cosa. Los celos tienen que ver mucho con la falta de comunicación. Evidentemente, al faltar la comunicación, vienen los celos. Evidentemente, claro. Si realmente tienes un problema, piensas que tu pareja te sea infiel o se despista un poco, digámoslo así, de la comunicación de familia, en fin, pues lógicamente es cogerle, sentarse, preparar hasta un cafelito si hace falta y preguntar qué pasa, o qué le pasa, o qué la pasa. Después ya depende cómo vaya la conversación, así se puede llevar a un sitio, a una parte o a otra. Pero sí, realmente la falta de comunicación, como tú acabas de decir, es uno de los mayores problemas también que existe en la pareja. Carmina, permíteme también preguntarte, recordando que una de tus muchas facetas es la de escritora infantil, pues ¿tú crees o eres partidaria de estos temas, ir poniendo la semillita desde la época de la infancia? Porque a veces esperamos a ser adultos y tener los problemas de los adultos para reflexionarlos, padecerlos y solucionarlos, pero quizá hay una etapa inexplorada para que la gente más joven vaya teniendo conciencia de lo que es sano psicológicamente o lo que no lo es. Tú, por ejemplo, escribirías un cuento con alguna semillita ya que vaya orientando. Bueno, yo te voy a decir dos cosas. En estos temas. Yo te digo dos cosas. En este caso, escribo novelas y sí, cuentos infantiles. Referente a este tema que tocamos, los niños, pues lo primero que tienen que tener esa conciencia son los propios padres. Si los padres no les inculcan a que tienen que contarles todo, que eso es lo que yo he hecho con mis dos hijos, desde muy jovencitos. Cuando me preguntaban, decían, ¿nos permites hacer esto? Yo decía, lo voy a pensar. Y mi hijo, el más pequeño, le decía a la hermana, me parece que cuando mamá piensa, mal asunto, ¿no? Pero bueno, es cierto, hay que darles la confianza para que te cuenten. Y entonces eso lo van aprendiendo, igual que van aprendiendo a leer o van aprendiendo, en fin, a hacer un deporte. La base siempre, pienso yo, está en los padres. En los cuentos que yo escribo siempre son didácticos en cierto modo. Siempre también es para que haya una moraleja. O sea, el niño lee el cuento y siempre hay una moraleja para comprender y aprender. Esos son mis cuentos. Le damos paso a Mari Carmen. Mari Carmen tenía intención de decir algo, ¿no? No, cuando estábamos hablando al principio de lo de la pareja, que el diálogo es muy importante, muy importante. Yo lo he descubierto también por experiencia, o sea, sobre la marcha. Sí, no, perdona, entre la pareja... Perdona, si no hay un puñetazo encima de la mesa en plan machista, ¿no? Bueno, pero ahí está de que hagamos por donde para que no haya ese puñetazo. Es muy importante para que la cosa, como tú dices, los celos que son infundados, entre los hermanos, entre la pareja, entre los padres, en el trabajo, el diálogo hace muchísimo. Si sabes dialogar, el inculca el diálogo, no se llega a la violencia, no se llega ahí. Ya sabemos que siempre tiene que ceder uno, porque dice el refrán, dos no se pelean si uno no quiere. Y hay veces que ese uno que no quiere está aguantando hasta que ya salta. Pero hay que dialogar, es muy importante dialogar. El diálogo es fundamental, en todos los sentidos, en todas las edades. A los niños, ahí lo que tú decías, hay que inculcarles desde pequeño, ¿ves tú? Como decía él, pues sí, con gracia, está enfadado con tu amiguito, está enfadado con tu hermana, háblalo, pregúntale, pregúntale no sé cuánto, y ya le vas metiendo, le vas inculcando que es más importante dialogar, hablar, que enfadarse o pegarle el puñetazo o el puñetazo en la mesa. No, hay que hablar, y tú se lo vas machacando un día, otro día, y esos niños van creciendo, esas niñas,
Bueno, Para otro de nuestros invitados es Enrique Bernal, que es abogado matrimonialista y que, bueno, está codo con codo diariamente trabajando especialmente en el Centro de la Mujer de Benalmádena. Entonces, dentro de su especialidad, que ya de por sí es la ruptura matrimonial, pues puede tener un punto de vista más cercano del sector femenino, ¿no? Entonces, por tu estadística o por tu experiencia o por lo que tú oyes, los testimonios que te llegan de primera mano, pues ¿cuáles crees o qué porcentaje de esas parejas rotas o familias que no van bien tienen que ver con este problema tan tremendo de los celos en la pareja sentimental? Hombre, yo de alguna manera quisiera a lo mejor ver el tema desde a lo mejor otra perspectiva, ¿no? O la perspectiva que nosotros vemos. Los abogados a lo mejor vemos la perspectiva cuando se produce la ruptura o se va a producir la ruptura. Y a lo largo de los años te das cuenta un poco de lo que la gente te cuenta o cuál es su proceso vital que ha generado el llegar a ese momento, pues llegas a una serie de conclusiones como las que voy a decir, ¿no? En primer lugar, es interesante decir, con unos datos que yo me he sacado de la última estadística del Instituto Nacional de Estadística sobre rupturas de pareja en España, del año 2015, que es la última que está publicada, y se han producido en España 101.357 rupturas de pareja, de separaciones, nulidades y divorcios, sin contar las guardas y custodias, es decir, las parejas de hecho, que podríamos estar hablando prácticamente del doble, ¿no? Es decir, podríamos estar hablando de 200.000 procedimientos de separación en general, que engloba todo, en España. Decir también que de esas rupturas, la estadística te dice que la duración media del matrimonio en España son 16 años con 2 meses. Esa es la duración media del matrimonio. ¿Qué quiero decir o qué quiero introducir con esto? Pues yo quiero decir muchas veces que, y esto es lo que yo les traslado a las personas que muchas veces acuden al despacho, ¿no? Que a veces no hay causa de separación. Es decir, me explico. Vamos a ver, todas las causas que muy bien ha introducido Antonio, de las que vamos a hablar, muchas veces no existe una causa concreta. Es decir, muchas veces vamos a valorar pues la infidelidad, o vamos a hablar de los celos, o vamos a hablar de la incompatibilidad, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de una serie de causas y en realidad lo que habría que desmitificar, a mi modo de ver, que repito está un poco abonado por la experiencia que uno profesional que lleva, que bueno, que ya va camino de los 30 años, ¿no? Que es un poco ya larga, ¿no? Existe un mito y es que la pareja es para toda la vida. Ese ha sido el mito que nos han contado desde siempre, prácticamente desde que los hombres y las mujeres vivían en las cavernas. Además, fijaros que en España el matrimonio hasta el año 81 era indisoluble. Es decir, el matrimonio no se podía disolver hasta el año 81. Entonces, ha habido ahí un principio general de que bueno, la gente no se podía separar, no se podía divorciar. Y ahora llegamos en una sociedad moderna, después si queréis entramos un poco en los principios legales que bueno que reflejan la ley del divorcio y qué relación tiene, que creo que eso puede ser muy interesante con el debate de hoy, con las causas de separación. Muchas veces la causa de separación es simplemente pues la propia evolución de la gente. Es decir, la gente cuando se inicia una relación de pareja pues vamos todos en paralelo. Cuando van pasando los años, esa unión en paralelo, cada uno va girando en determinados sitios. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues que de alguna manera ya una convivencia armónica no se puede mantener con dos personas que evolucionan distintos. Entonces, muchas veces, yo diría que en la gran mayoría de las veces, lo que se produce es bueno, pues una situación normal de evolución y esa situación normal de evolución va a generar que la pareja no pueda seguir. Evidentemente muchas veces concurren con causas, ¿no? Como pueden ser por la infidelidad, como puede ser el celo, como puede ser el maltrato, como puede ser el abandono del hogar, como puede ser el incumplimiento de otras obligaciones. Esa sería, Enrique, digamos, la separación, entre comillas, claro, ideal, ¿no? La que no tiene una clara motivación, ¿no? Porque es interesante verlo como evolución. Yo iba a decir a lo mejor un declive o un deterioro. Claro, el deterioro viene de ese espacio de confort y de felicidad que se va dejando atrás, pero claro, cuando no lo podemos achacar a un tema concreto es porque la pareja ha desvanecido por ambas partes por igual, ¿no? Efectivamente. Si todos nos tuviéramos que separar, a lo mejor elegiríamos esa forma que es menos traumática. Efectivamente. Yo, si me permites, hay otra de las formas también por qué se divorcian las personas o se separan. Sobre todo los matrimonios muy jóvenes, cuando se casan,
son los dos niños, por lo tanto tienen una forma de pensar muy parecida. ¿Esto qué ocurre? Que uno de los dos, como decías tú, evoluciona. O sea, va madurando, va teniendo interés por una serie de cosas que para él le llenan, o para ella, y la otra persona se queda reducida a aquello, a eso de me caso y ya está, y me pongo el pijama, que es lo que suelen hacer. Pero hay una cosa, Carmina, perdona, hay una cosa que está muy en boca de todo el mundo últimamente. Hoy es que la gente se divorcia porque sí. Bueno, es que ahora ya estamos Cuidado un poquito, con ese ahora ya detalle. está ya un desfase. Hemos llegado de la ¿Qué? libertad, la libertad, la libertinaje. Enrique, ¿qué opinas de esto? No, yo pienso que la sociedad española ha cambiado, y ha cambiado para bien. Es decir, vamos a ver, vuelvo a decir, el año 81, que es cuando se aprueba en España la ley del divorcio, evidentemente por una aprobación constitucional previa, el matrimonio era indisoluble, es decir, no existía el divorcio. La gente no se podía divorciar y, por consiguiente, tampoco podía volver a contraer nuevo matrimonio. Las sociedades modernas son sociedades donde el índice de rupturas es un índice amplio. Es un índice amplio y un índice grande, ¿no? Y, por consiguiente, de alguna manera, lo que tenemos que hacer es normalizar. Desde luego que hay gente, los psicólogos lo contáis mucho, ¿no? Es decir, es verdad que muchas veces cuando las parejas hoy inician su relación, pues a lo mejor no están lo suficientemente preparados o concienciados de lo que supone una vida en común, y por consiguiente eso va a ser detonante de una ruptura muy seguida, ¿no? Muy pronta, ¿no? Pero es que antes lo que pasa que es que la relación, las parejas, los matrimonios era para toda la vida. Claro. Y la mujer tenía que aguantar lo que le echaran. Claro. Si él tenía 18 amantes, como si se iba con otro, y ahora la mujer no aguanta. Dice, me sale mal. Lo que pasa que ahora, como dice Carmina, es ya demasiado, porque no se esperan. Se esperan. Yo no creo que sea demasiado. Yo creo simplemente que eso entra dentro del espacio de libertad de la gente. Es decir, las personas tienen, hay un derecho que es el derecho a la propia desarrollo de la personalidad, y ese desarrollo de la personalidad a veces se hará con una convivencia con otra persona, y otras veces pues decidiré que voy a tirar por otro camino. Yo creo que no hay que traumatizar o no hay que darle a esto una trascendencia, nada más que estamos en una sociedad pues que cada vez se separa más, y es una sociedad que se separa más pues porque, como tú muy bien dices, pues somos más libres, hay más posibilidades económicas, ya no se aguanta. Las mujeres son iguales y, por consiguiente, tienen conciencia de esa igualdad, y por consiguiente no tienen por qué soportar situaciones pues que no les son defendibles. ¿Me dejáis que ponga otro de los puntos aquí también, que se ha hablado antes? Se ha tocado un poquito nada más. Vamos con el machismo. Y os lo digo porque nosotros, que tenemos corresponsales en medio mundo, pues este programa concretamente lo tiene hace muchos años ya. Recibíamos de nuestra corresponsal en Nicaragua, con residencia en Managua, y nos decía lo siguiente, lo recibíamos el día 1 de febrero. Según ella, él ha hecho una especie de sondeo en Nicaragua, ha tocado muchas teclas allí, y nos dice lo siguiente: ¿cuáles son las causas de un divorcio en Nicaragua? Que no es el planeta Marte, es decir, que está ahí, pero que tiene otra cultura diferente a la nuestra. Por supuesto. Tiene una rey española, evidentemente, pero también hay una rey étnica, ¿no hay? Bueno, dice ella, se considera que el hecho principal en la separación familiar debido a que generalmente uno de los cónyuges sale fuera del país, fíjense cómo está esto, para mejorar las condiciones económicas del hogar. Y al final del día termina esa familia disgregada y cada quien con otra pareja. Aquí un machismo brutal. O un feminismo también, porque también puede ser hay más machismo quizás por lo que tú acabas de decir antes, ¿no? Y dice que piensa que la superación económica tiene un precio porque influye en la desintegración de las familias. Ese es un punto que dice ella. Y otra es la falta de comunicación entre la pareja. Luego decir que el sol sale para todo el mundo. Lo mismo pasa aquí que pasa en Nicaragua. Parejas que se casan muy jóvenes, lo acabamos de decir ahora, o con poco tiempo de conocerse, y terminan divorciándose porque no eran compatibles. Infidelidad del hombre o viceversa. Las mentiras, traiciones, y con esto desaparece la confianza de la pareja. Claro. Debido
a que esto, bueno, por supuesto, y ahora va con esto, le va a caer muy de lleno al abogado, debido a esto vienen los pleitos e incluso las palabras ofensivas y golpes. Y luego, finalmente, el machismo, ella me dijo, es que en Nicaragua hay mucho machismo. En Latinoamérica en general hay mucho machismo. Hay mucho machismo, la verdad. Bueno, el machismo que se manifiesta con una actitud de desprecio y discriminación hacia la mujer. El varón piensa que es superior a su esposa y que ésta debe ser sometida. Incluso existen mujeres maltratadas, tanto física como mental. Y termina diciendo, cuando estas mujeres deciden divorciarse, el hombre la busca y cometen feminicidios. Nicaragua está a un montón de kilómetros de aquí. Sí, pero... Y estamos en la misma línea. Estamos más avanzados, quizás como país, ¿no? O sea, y la Unión Europea mucho más avanzado. Pero fíjense que el caso viene a ser el mismo. O sea, ese sondeo, Antonio, se ha hecho en Nicaragua concretamente porque nuestra corresponsal, bueno, la tenemos allí, es nuestro contacto uno de nuestros contactos en el continente americano, pero bueno, hay cifras terribles en Honduras, en Guatemala, en todo. El feminicidio, bueno, en México, ¿no? El feminicidio es... Ya lo iremos recibiendo. Si es famoso por algo es en México también. Y quizá aquí entra el contraste de las razones que justifican una separación. Aquí Enrique Bernal podría decir algo que lo comentábamos antes incluso de empezar el programa. ¿Hasta qué punto es lógico o es razonable que un juez o un árbitro, entre comillas, entre a razonar si el motivo de una separación está justificado o no? Es decir, la libertad, el quiero separarme porque sí, si tiene menos peso legalmente, si hoy la legalidad está todavía así y se justifica más cuando hay un gran motivo, digamos, que es contundente y que es no es contestable, digamos, ¿no? Pues que lo haría más razonable o más comprensible incluso a ese sector que es más conservador y que no está muy a favor, que digamos, de los divorcios. Sí, muy buena pregunta, porque además de alguna manera yo creo que es un poco la razón de ser de que yo esté aquí, porque de lo otro tengo tan poca autoridad o casi menos autoridad que las personas que me acompañan, ¿no? Efectivamente, aquí habría que hacer una pequeña explicación, pero creo que es muy interesante, porque esto cada vez que lo hacemos en las charlas, con grupos de mujeres, etcétera, es un tema que no se conoce bien o que no se conocía, ¿no? Y sobre todo con personas jóvenes, ¿no? Que no dan crédito a lo que voy a contar ahora, ¿no? Fijaros, nos situamos en el año, hasta el año 81, ya sabéis que en España no existía ley del divorcio, no existía el divorcio, vaya. Es decir, que desde los años 40 hasta el año 81 en España no hay divorcio, no hay ley del divorcio, el divorcio está prohibido y el matrimonio es indisoluble. No voy a explicar las razones que abonan esa situación, pero todo el mundo las conoce, ¿no? En el año 81 se introduce en España por vez primera la ley del divorcio, que es la famosa ley a la que de alguna manera tenemos que hacerle casi un homenaje porque fue una ley histórica, ¿no? Yo creo que una de las leyes más históricas de la democracia española es la ley 30/81, que introduce por vez primera en nuestro ordenamiento jurídico el divorcio. Lo que ocurre que esa ley, como podéis ver, se introduce en el año 81 y está inmersa en el proceso constituyente, donde todas las leyes que se aprueban en España, la primera de ellas es la Constitución, se hacen en una especie de consenso entre las fuerzas políticas, sociales e incluso religiosas. Esta es una ley que tiene hay un pacto con la Iglesia Católica, los poderes públicos, el Parlamento, los partidos, para hacer la primera ley del divorcio. Y digo esto por lo siguiente, fijaros, en España la ley del divorcio, un gran avance por otro lado, pero solo establece dos procedimientos de separación o divorcio. El procedimiento de mutuo acuerdo, igual que ahora, y el procedimiento sin acuerdo. En el mutuo acuerdo no hay ningún problema. Los cónyuges acuerdan separarse y el juez me separa. Ahí no hay ningún problema. El problema viene cuando no hay acuerdo para separarme. Porque en ese momento la ley obliga al cónyuge que inicia la separación, obliga a alegar y aprobar, esto es lo peor de todo, la causa de la separación. De manera que se daba la circunstancia de que si yo alegaba una causa de separación, pero no la conseguía probar en el juicio correspondiente, el juez me denegaba la separación. Y os voy a contar, y eso tiene... Vaya, Antonio, previamente hemos comentado eso y me ha hecho muchas gracias porque precisamente era una de las cosas que quería hablar. Fijaros, las causas de separación eran las siguientes. Es decir,
solo se podía alegar como causa de separación las que voy a decir aquí, porque todas no valían, solo las que venían en el Código Civil como causa de separación. Y eran causa de separación el abandono injustificado del hogar conyugal, la infidelidad conyugal, la conducta injuriosa o vejatoria, la violación grave y reiterada de los deberes con los hijos, la privación de libertad por más de 6 años, el alcoholismo, la toxicomanía y las perturbaciones mentales, y siempre y cuando exijan la suspensión de la convivencia. Es decir, solo esas eran las causas de separación, no cabe otras causas. Yo siempre le explico a la gente, sobre todo a las mujeres cuando hacemos grupos, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué se separa la gente? Pues normalmente la gente dice, pues mire usted, la gente se separa porque se dejan de querer o por incompatibilidad de caracteres. Bien, pues ni la falta de amor ni la incompatibilidad de caracteres era causa de separación. O sea, yo tenía que... Pero tú sabes, Enrique, perdona, que en la época en que yo me separé, como no había motivo, pusieron, pues eso, incompatibilidad de caracteres, porque era era como muy pero no un existe, salvavidas, ¿no? No existe la incompatibilidad, no existía la incompatibilidad de caracteres. Es decir, si tú alegabas al juzgado, primero porque no venía en el Código Civil como causa. Otra cosa era si tú te separaste de mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo no tenía que alegar causa. El mutuo acuerdo, la ley se presentaba un convenio regulador y el juez lo aprobaba. Pero si el procedimiento era contencioso, que dice que no había acuerdo entre los cónyuges para separarse, había que alegar alguna de estas causas. Es decir, nadie podía ir a un tribunal. De hecho, vaya, yo en ese periodo ejercía ya, ¿no? Es decir, nosotros no podíamos ir al juez y decir, mire usted, me separo porque he dejado de querer a mi cónyuge. El juez te rechazaba la demanda. Fijaros, qué barbaridad, ¿no? Es decir, pues esto ha estado vigente en España hasta el año 2015, hasta la ley 2005. La ley 15/2005, que la conoceréis por el apelativo que se le llamó, que fue la ley del divorcio exprés. Y cuando se decía exprés, no era exprés por rápido, era exprés porque es una ley también histórica y viene a decir que para separarme o divorciarme simplemente es suficiente con que lo pida uno de los cónyuges y hayan transcurrido 3 meses desde el matrimonio. Por tanto, ahora sí estamos en una ley moderna, pero hasta el año 2005 ni había divorcio directo. Se me ha olvidado decir que en la ley del 81 yo podía pedir separación, pero no me podía divorciar hasta el año siguiente de haberme separado. Es decir, no cabía el divorcio directo. Fijaros qué ley, mira hoy, hombre, con el tiempo vemos que era una ley bastante retrógrada y con principios. Ahí es verdad que fue la Iglesia la que de alguna manera en las negociaciones entre las fuerzas sociales introdujo que no hubiera un divorcio directo. Bien, vamos a introducir otro de los puntos que tenemos aquí. 2. Uno es la estafa. Sí, ha dicho. Es que en este programa hablamos así fuerte. Luego el jurista me dirá, el letrado me dirá la equivocación que hay aquí. No, tiene mucho que ver con la... Sí, pero te digo por qué. La estafa, esa sensación de que tu marido o tu pareja y tal no es lo que esperabas, de que nunca podrá darte lo que necesitas en una pareja, es más, de las más difíciles de admitir. Por si acaso tú no eres capaz de reconocer que sus promesas de amor fueron una estafa, ya que se encargará él de explicarte que no eres tú, soy yo, con esa excusa tan recurrente para romper la relación. Esto es una palabra que se está introduciendo ahora nuevamente. O sea, tú me has estafado a mí porque me has engañado. En vez de me has engañado, me has estafado. ¿Es correcto o no? Yo no quiero acaparar el debate, no sé. No, es que esto te llena, te cojas de lleno. Cuéntalo, porque esto es novísimo, te lo digo porque no. Yo no lo veo correcto. No creas, o sea, doy una pincelada legal para que después habléis vosotras, que seguramente tenéis más experiencia que yo. En cuanto, efectivamente, esa estafa legalmente lo reconducimos a lo que en los procedimientos de familia es la nulidad matrimonial. Es decir, existe, en los procedimientos de familia son 3: la nulidad, la separación y el divorcio. La diferencia es que el divorcio extingue el vínculo matrimonial, la separación no, y la nulidad es como si el matrimonio no hubiera existido. Bien, como muy bien explica Antonio no, y Antonio y yo no hemos hablado antes del programa. No, en absoluto. Parece como si lo tuviéramos ni nos preparado, conocíamos siquiera. Ni nos conocíamos, pero no es así, ¿no? Bien, fijaros, una de las causas de nulidad matrimonial en el Código Civil español es el error en las condiciones personales de la otra parte que me hubieran generado dar el consentimiento matrimonial. Voy a poner un ejemplo de una sentencia que yo cuento siempre en estos
debates, ¿no? Una chica tiene un novio y el novio pues va a recoger... Esto es un caso real que se vio en la Audiencia Provincial de Málaga, que no me lo estoy inventando. El novio la recogía todos los días a la salida del trabajo, le llevaba flores, la llevaba a cenar y le retiraba la silla antes de sentarse, le servía la bebida. Se casan, eso fue antes de casarse, se casan y al contraer matrimonio pues ya no hay más flores, ya este señor no aparece más por el trabajo, no hay cenas con vela y tal. Esta chica presenta una nulidad matrimonial basado en esa causa, la estafa, que en realidad en derecho no se llama estafa, se llama nulidad, por error en las condiciones de la otra parte. Entonces le dice al juez, mire usted, este señor yo pensaba que le gustaban las flores, era romántico, cenábamos con vela y resulta que nos hemos casado y este señor se dedica desde el viernes por la noche hasta el lunes por la tarde a ver el fútbol y me pide cervezas y que le ponga las zapatillas. Y el tribunal aceptó la demanda de nulidad. Que además la nulidad, en estos casos, cuando hay error en las condiciones de la otra parte, genera la posibilidad de que el tribunal ponga una indemnización a favor del cónyuge que se ha sentido estafado. Es decir, que eso sí lo contempla efectivamente el ordenamiento jurídico. Eso es la nulidad por error. Esto se produce, por ejemplo, se da el caso más típico que más se ve. No es que se vean mucho las nulidades en los tribunales, pero el caso más típico que más se ve, pues cuando yo contraigo matrimonio con una persona pensando que tiene una orientación sexual determinada, no me lo dice, yo desconozco esa circunstancia y después me doy cuenta de que esa orientación sexual no es esa exactamente. Bien, pues si yo presento una nulidad, el tribunal me la va a dar. Sí es verdad que tengo que presentarla en un año desde que conozco eso, porque si ha pasado más de un año, se entiende que acepto esa circunstancia. Y me callo. ¿Os han estafado o tenéis idea de alguien que ha sido estafada o estafado? Mira, yo te voy a decir, no en mi caso, pero yo por mi trabajo sí he tenido contadas, ¿no? Pero sí he tenido 3 mujeres y un hombre con este problema a nivel sexual, digámoslo así. Las 3 mujeres, pues que claro, digamos personas mayores, que independientemente de todo esto ha evolucionado también este sistema de convivencia de novios. Antiguamente no era tan fácil llegar a tener relaciones íntimas, etcétera, ¿no? O posiblemente sí, pero después, cuando ya se han casado, pues estas 3 parejas de estas 3 mujeres, pues voy a decir, no sé cómo diría, con palabras muy, muy delicadas, ¿no? No dan la talla. Y entonces estas mujeres se sienten defraudadas, lógicamente. Literalmente no da la talla. Antonio. Claro. Las cosas tienen que ser así. Pero con medicación o sin medicación. Bueno, a mí me ha llamado la atención lo de la indemnización, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Uno se casa y con lo caro que es el vestido de novia, oye, si me he casado contigo para nada, págame algo. Y el convite y el rosario de mi madre y todas estas cosas. Habría que hacer una fórmula de pruebe usted 90 días la vida de casado y si después le sigue convenciendo, pues cásese. Bueno, si no, se devuelve. Pues en este caso, sí. y el del joven, el del hombre, pues todo lo contrario. Ella parecía que era muy, digamos, en novios muy agresiva, muy tal, muy cual, pero luego, a la hora de la verdad, cuando se encontró casada, se olvidó de que tenía un hombre que vamos, vivir con él, digámoslo así. O sea, que ha habido problema. Te encontraré sin más ni más. Si tú lo sabes, yo lo sé. Tu avión bajando, mi amor subiendo, y alguna vez se tocará. Te encontraré sin más ni más.
Un poquito de música en tanta charla, un tema muy bonito que aquí al señor Antonio Rubín y a mí mismo nos traen recuerdos de otras épocas radiofónicas, canciones melódicas, bonitas, que también salpicarán este programa todos los sábados. Oye, ¿cómo se nos va el tiempo, Antonio? ¿Tú has mirado el reloj? ¿Tú lo has mirado? Yo he mirado el reloj, aunque hemos mostrado un poquitín tarde, entonces vamos a recuperar. Venga. ¿No? Recuperamos, vale. Linda de Sousa, te encontraré sin más ni más. Esta es la canción de esta portuguesa criada en Francia, donde desarrolló toda su labor, todavía vive y todavía canta además. Y es una persona a la cual le llamamos la canción fetiche, porque cada vez que empezábamos un programa empezábamos con algo de esto, ¿no? Sí. Y un día estaba yo sentado muy tranquilamente allí y él ponía los discos en la emisora, en Radio Málaga, concretamente entonces. Yo dirigía esa emisora y puso esa, y no la conocía. Y le digo, oye, ¿qué estás poniendo ahí y tal? Oye, ponme esa canción y tal. Y porque me gustó muchísimo, ¿no? Lo recomiendo. Lina de Sousa en esta canción de Te encontraré sin más ni más. Y si te encuentro, que te encuentre entero. Hombre, claro, porque y con las medidas oportunas. Sin estafa, Bueno, sin sorpresa. Vamos con otro tal. La inmortalidad. Pues por Dios, que iba a decir yo aquí, que estaba yo pensando los vampiros. Vamos a ver, vamos a meter otra que va a ser también de AUPA. Esta es de la infidelidad. La infidelidad, pues, según mis notas, dice lo siguiente. La infidelidad es uno de los principales motivos de ruptura, porque una pareja es cosa de dos. Si tu marido o esposa no te ha sido infiel, y hablo también de parejas, se abrirá una herida muy difícil de cicatrizar. Podemos intentar perdonar y continuar la relación, pero no siempre seremos capaces de gestionar el rencor. ¿Qué os parece? ¿Cómo va esto? Muy acertado. Sí, puedo hablar, perfecto. No, si es que no sé si se me oye. Sí, Carmina, te oímos. Pues sí, muy acertado porque el problema de esto es que luego llevamos este término a por qué una de las personas, una de las parejas, se va por otro lado. Porque precisamente lo que yo acabo de decir antes, porque no se han sentado a hablar a ver qué pasaba en su matrimonio o en su relación y por qué no funcionaba, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La mayoría de las veces se callan y la persona que se siente estafada, como suele decirse, entonces lo que hace es que encuentra otra persona que le cubre lo que no le está cubriendo, en este caso, a la pareja. Tanto hablando del hombre como de la mujer. Porque hoy por hoy no es como antes, que era el hombre el que tenía como todas las puertas abiertas. Ahora la mujer ha evolucionado bastante, lo suficiente para ser tan libre como puede ser. Carmina, y aquello de la segunda oportunidad, que es un tema que trataremos aquí en su momento. Sí, pero tú acabas de decir ¿cómo lo ves? Con razón que es muy difícil. Esas heridas siempre están abiertas. La infelicidad o la infelicidad. Todo esto influye por eso precisamente, por que la otra persona te falle. Si te falla, le puedes perdonar, pero no olvidar. Entonces ese amor no lo vas a emplear igual hacia esa persona. Y desde el punto de vista psicológico, aquel detalle que yo me encontré por ahí, que decía que el marido estaba con otra, claro, con otra señora, y llegaba, ella le preparaba la bañera a unos grados que le gustaba, le lavaba la ropita y todas estas cosas. ¿No creéis que en esto hay, no sé, cómo llamarle, es patológico, quizás? Yo te voy a contar otro, solo que al revés. Bueno, cuando el marido salía de viaje, que era viajante, la mujer viajaba. Viajaba entre nubes, digamos, sí, no lo dejaba descansar por las noches, ¿no? Ya. Entonces el hombre cuando volvía, pues la verdad es que venía tranquilamente tan fresco, porque lo único que fue a trabajar. También ocurría, y lo hacía, realmente, lo tenía por norma ella. Cada vez que viajaba. Sí, tenía su descanso. Y el letrado, ¿qué nos dice sobre este tema de la infidelidad? ¿Mucho o poco? Bueno, reitero un poco lo que he venido diciendo en cuanto a las causas. Pero perdona, ¿se da mucho este tipo de causas? Hombre, la infidelidad es una causa de separación y otras veces pues no te lo cuentan, ¿no? ¿Sabes? Es decir, muchas veces cuando tú estás tramitando un procedimiento de separación, como he explicado, de divorcio, como las causas no son relevantes en el aspecto legal, muchas veces, fijaros, la relación abogado-cliente, pues a lo mejor no tiene por qué entrar en ese aspecto
que yo creo que es un aspecto íntimo y un aspecto de la personalidad que no tiene por qué tener o repercutir incidencia en lo que es después el resultado de ese procedimiento. Sí puedo decir un poco siempre desde el punto de vista legal, ¿no? Que, como ya he explicado anteriormente, en la ley del 81 la infidelidad era causa de separación y esto muchas veces nos generaba era tremendo, ¿no? Porque los abogados nos dedicábamos, teníamos que probar la causa de separación, teníamos que hacer uso de detectives privados que consiguieran informes, aportarlo en el juzgado, y esto era un verdadero quebradero de cabeza y una verdadera fiesta, ¿no? Entonces hoy en día, repito, las causas de separación legalmente no tienen incidencia, lo han tenido en el pasado. Incluso quiero recordar que en España la infidelidad conyugal no solo era una causa de separación, sino hasta bien entrados los años 70 era un delito. Era un delito, el delito de infidelidad. Sí. Es verdad que ese delito, las leyes ya sabéis que las leyes eran bastante desiguales para hombres y mujeres. El delito se producía para las mujeres. Perdona, ¿sigue siendo desigual? En cuanto a leyes, no. La ley ya a partir de los años 80, la normativa legal es totalmente igualitaria. Otra cosa son los comportamientos y las actitudes, pero la normativa en España ya no hay ningún tipo de norma discriminatoria. Al contrario, hay leyes de igualdad que vienen a hacer lo que se llama la discriminación positiva cuando en algunos comportamientos hay situaciones de desigualdad. La ley ya no es desigual, la ley es igualitaria. Yo creo que no, que antiguamente precisamente siempre decían la mujer decente tiene que aguantar, sabía que tenía el marido un amante. Por eso. Y ella no podía recurrir a decir me voy a divorciar porque la mujer decente tenía que perdonarlo y admitirlo en la casa. No exactamente así, que había la posibilidad, pero eso es un poco la información de calle que podía haber. La ley efectivamente, lo que pasa es que en la legislación de antes del año 81, es decir, la legislación de la dictadura, los procedimientos de separación, divorcio no había, pero separaciones sí había. Y eran unos procedimientos mucho más complejos y más complicados en tanto en cuanto se partía de la base del cónyuge culpable. El adulterio era la palabra, ¿no? El adulterio. Qué antiguo suena ya. El adulterio. Efectivamente, y el adulterio era delito. O sea, no estamos hablando ya que era causa de separación, era delito. Es decir, una mujer podía acabar con sus huesos en la cárcel por adulterio. Y decía yo, la diferencia de tratamiento era que los hombres podían ser también condenados por adulterio, pero siempre y cuando, fijaros el doble tratamiento legal, siempre y cuando la querida, lo que se llamaba en aquel entonces la querida, la tuviera en su propio domicilio. Con lo cual es, claro, prácticamente no se daba nunca, ¿no? Por lo tanto, los hombres casi siempre salían indemnes de esa condición. Pero te vuelvo a decir que era porque la mujer insistía mucho en la familia en que una mujer decente pues ya sabía que su marido era un amante, pero ella como mujer decente tenía que admitirlo en la casa y tenía que aguantarse. Mari Carmen, si me permite una anécdota que lo he contado muchísimas veces ya, de el abuelo de un amigo mío, o sea que esto es verídico, vamos. Resulta que en un sitio de España, no voy a decir el lugar, pues había una especie de teatro donde se ponían la gente en la platea, pero también en los palcos, ¿no? Entonces los palcos se dedicaban más a ver quién era uno y otro y cómo vestían fulanito y menganita, que no en la ópera que se estaba en ese momento. Bueno, entonces uno de ellos va y le dice, fíjate tú, le dice al marido, fíjate tú, ¿quién está al lado de aquella? Y dice el marido, a ver, que lo vea, dice, ah, sí, esa es la amante de nuestro querido amigo y tal. Y dice, ay, pues más fea que la nuestra, ¿eh? Y eso es auténtico. Quiere decir que en la burguesía, en cierta... No. Parece un chiste, pero no es. Entonces, la mujer sabía que el marido tenía una amante. Claro, porque era... En la burguesía, pero como era muy guapa, pues se confirmaba, ¿no? Sí, claro. La aceptaba, pero es que en cierta burguesía que existía. O sea que los roles han cambiado una barbaridad. Sí, gracias a Dios. Enrique, claro. Yo antes, en la publicidad, que antes yo era un jovencilla, entonces no entendía de nada. Y lo único que entendí fue un familiar mío. Tú dices, pues esto también es verdad. Se quiso separar porque se enteró de que tenía un amante y entonces ya se volvió rápidamente a casa de los padres y que no quería seguir, Y el padre, un tío mío, no, tú tienes que volver a tu casa porque tú le perteneces. Tú le perteneces, a tu marido te tienes que ir. Y entonces yo al subir a mi casa, vivíamos en la misma casa, mira lo que ha pasado, es que él ha dicho, y claro, pues yo ingenua de mí, digo, hombre, eso de que él te pertenece, pues también él me pertenece a mí. Yo me caso, yo le pertenezco a mi marido y mi marido me pertenece a mí.
¿Por qué la mujer? No, es porque... Y mi hermano se echaron a reír los mayores. Bueno, ya cuando seas más mayor, pero es que ya lo traemos- entenderá. Claro, pero es que Pero yo traemos decía, no mucha puede carga ser, del pasado. No puede ser que yo Mucha le carga del pertenezco pasado. y me tengo que volver, y entonces pues él también me pertenece a mí. Claro, yo muy ofendida, claro, lo veía así. Bueno, pues quiero entrar ya, para ir finalizando, con otro temita. Nuevo amor. Otra causa... No, si estoy poniendo el dedo en la llaga. No, que fuera. Es que este programa es así, desde siempre ha sido así, ¿no? Nuevo amor. La nota que tengo yo aquí. Puede que te hayas enamorado locamente de otro hombre, o si eres mujer, de un hombre, lógicamente, y si es hombre, de una mujer, al contrario, así sin saber cómo ha pasado. Así, ha pasado porque ha pasado. Si no puedes apartar a tu nuevo amor de la mente, ni de la mente ni de otro sitio, pues es mejor que rompas esa relación que ya no te hace feliz, antes de que tu momento pase a tu cama y convierta la ruptura en un asunto de infidelidad. Eso es difícil, ¿verdad? Ahí estamos tocando un tema muy peliagudo. Letrado, ¿cómo lo ve usted? No, que tiene razón, que es una causa, es una causa de ruptura y de separación, que es habitual, ¿no? Es decir, el hecho de conocer a otras personas que entran en nuestra vida, pues ¿Y quién abona los costes de si hay un litigio? En estos procedimientos cada uno suele abonar sus costes. Ajá. No hay lo que se llama costas, es decir, cada Costas, parte ya. abona sus honorarios profesionales. Ya. Que como sabéis hay que abonarlo porque si no los abogados de qué íbamos a vivir, ¿no? Claro, lógico. ¿Qué opináis vosotras de este asunto? ¿De la infidelidad? Llega ese amor tan potente y el marido que lleva 25 años casado con el marido y ha pasado todo lo que ha habido que pasar, criado, hijo incluido, lo deja y se va con el señor de turno porque se parece a Richard Gere. O él se va con la señora de turno. O al porque se contrario, va a claro, sacar. claro. por Esa supuesto. mujer, míralo, el machín me ha puesto enseguida ya que ella se va. No, y él. No, es que me... Porque es esa que- mujer es que iba le a ha ponerlo ayudado. después, pero No, es que la mayoría, por desgracia, sí, porque yo tengo muchas amigas así, por Mari desgracia. Carmen, es que te lo he dejado a ti la otra vez. Resulta que esa mujer, esa pareja, como tú dices, se casan jóvenes, Sí. el tío es muy bueno en los negocios y todo, ella le ayuda en su negocio a subir como la espuma, a criar esos hijos, y de buena primera el señor ya se ve tan importante y tan y se cree guapito y un Richard Gere. Y entonces ya la mujer ya sobra. Ya la mujer ya no está, ya está mayor, ya está... Y se busca, como le pasa a la mayoría, no la cambian por una de la misma edad de su mujer, o algo mayor, no. Siempre una menor. Si le puede llevar en los 20 años, los 30, divino. También. Mari Se ha dado Carmen, caso de mayor, Mari ¿eh? Carmen, yo que soy el niño de la música, mira, voy a decirte, hay una canción que me estoy acordando muy bonita que creo que es de Lolita, donde ella le habla a la otra mujer y le dice, si tú lo quieres, amiga mía, te lo regalo, pero no admito devoluciones una vez que esté probado. Porque a veces Correctísimo. quieren probar por si cuaja y si no cuaja, vuelvo con mi sí, pareja. Vuelvo, le lloro, Que no, es- que te quiero a ti, que realmente me he dado cuenta que eres tú la mujer de mi vida, pero así en equivocación. ¿En equivocación? Pues lárgate con la equivocación. ¿La debe perdonar o lo admite? Yo creo que no. No debe de perdonarlo. Hombre, perdonarlo sí, pero tú ya por tu vida y yo haré la mía. No una segunda oportunidad. Porque es todavía, mira, ya está de moda, y gracias a Dios, bueno, de moda, que ya la mujer también se fija en un hombre más joven. ¿Eh? Pero hasta hace pocos años, incluso algunos todavía lo siguen diciendo, el hombre coge una mujer 20 años más joven, pues, que tío, no vean más chiste, no vean quitiazo. Pues es una mujer la que elige a un hombre más joven, esa una viciosa. Digo, ¿a dónde va con un niño joven? Y si está haciendo lo mismo que tú, muchacha, porque no se puede ya enamorar, encapricharse de uno más joven. ¿Eh? Bueno, Eso está todavía muy verde. el que está verde. Lo de que la mujer, o sea, él es un machote y ella, bueno, sí, bueno, yo ya lo he dicho antes, Pero una es que hay un viciosa. problema muy gordo también ¿Por ahí, qué? que un día lo vamos a tratar también, Mari Carmen. ¿Por qué? Te interrumpo un momentito por eso. El problema gordo. El problema porque una mujer con una cierta edad se enamora de un Muchacho joven, de un sí. muchacho jovencito. Más joven. Y al final el 80% termina un Sí, desastre. separándose. Porque ella va a conseguir llegar a los 80 y él se va a quedar en los 50. Pero es que muchos de los otros, como decimos, el Richard Gere, que se ha enamorado y ha cogido a la de 20 años más joven que él o 30, pues cuando esa mujer empieza a madurar, a hacerse mujer, pues también se cansa del viejo ¿O no? y sí. Porque ve al padre.
No, pero ya no ve al hombre en la cama. Mira, punto. tú sabes Y que entonces últimamente dices tú, no, es que ese tema ha aparecido en una de las revistas últimas, Sí. que yo suelo leer de cuando en cuando, para ponerme al día de estas cosas y no está uno en otro mundo, claro. Pero efectivamente aparecía así, un señor muy mayor, con 80 y tantos años, y le tenía la mano puesta en la rodilla a la chica, Sí. que llevaba un montón. La verdad es que el comentario, el comentarista decía, es que no puede pasar porque recuerda a su padre normalmente. Le da esa seguridad, aparte de la visa, oro. es que con tu padre no te suele acostar. Pero, no, bueno, tu padre Eso no de te que suele te parece acostar. con tu padre, no, es que con tu padre no te pero acuestas. existe el complejo del estrés, el complejo de Edipo. Ah, claro, justificación. Bueno, Claro, y el claro. que se esté acordando ahora de Donald Trump ya es que su Ya. imaginación vuela. Su imaginación vuela. Bueno, antes de entrar casi en una despedida, porque el tiempo manda, y dejar a Antonio Rubín hablar un poco de los círculos que hay en diferentes capitales, que tenemos, por supuesto, la intención de crear el de Málaga y que sea un círculo activo y lleno de gente interesante, pues te quiero pedir, Mari Carmen, un favorcito, que le pases un momentito los cascos a Reme, porque tenemos ahí uno que no sé por qué no está funcionando bien, y en este momento de la despedida, ahí hay un micro, cógelo también, aunque Reme Herrero, una mujer que tiene mucha tela que cortar, que tendría mucho que decir, forma parte de nuestro equipo y siempre no entran en antena todas las personas que hacemos el programa, porque ya está en producción, se supone que a lo mejor no tendría que entrar en micro, pero bueno, hoy en este programa de bienvenida, y porque también es una mujer con mucho, como decía yo, mucho que contar, que aportar y que poner encima de la mesa, pues quiero darte las gracias. Producir un programa es muy complicado. Ella se ha ocupado de gestionar los invitados, seguirá con nosotros formando parte de este programa, y yo quiero que digas algo, que para eso te hemos puesto ahora mismo ya el micro y los cascos. Ahora sí que es posible. Reme, buenas tardes. Buenas tardes. Es Reme Herrero, una mujer que se dedicó a la enseñanza, ya está en la etapa de descanso profesional, también en sus últimos años estuvo en la política, y bueno, Antonio Rubín y yo, como hombres de radio, te agradecemos que hayas aceptado encargarte de la producción de este programa, que va a ser una aventura bonita para todos. Bueno, yo quiero decir primero gracias Antonio, gracias a ti por confiar en mí, y gracias a estos invitados de honor que han venido, porque un sábado por la tarde, Es verdad. dedicar su tiempo, cuando todos están trabajando y necesitan ese descanso, y Es verdad. están aquí con nosotros, entonces gracias. Y en cuanto a los temas que se están tratando, yo creo que son muy, muy interesantes, ¿eh? Porque yo, con esta información de Enrique Bernal, como abogado, me ha gustado muchísimo verlo y comprobarlo e incorporar estos datos a mis conocimientos. Así que yo creo que esta aventura que hoy empieza es una aventura bonita, hermosa. Vamos de la mano de dos grandes profesionales, Antonio y Jorge, y no tenemos que tener ningún miedo, porque aquí estamos para enseñar y para aprender. Aprendemos enseñando y enseñamos aprendiendo. O sea, Reme, gracias. un placer estar contigo, te quiero mucho, tú lo sabes. Y yo también. Y Antonio y yo te agradecemos que estés en el equipo. Bueno, Jorge, te digo una cosa. Has sido tú la causa de mi última ruptura sentimental. De este fin de año, ¿no? Este Me fin suena de por año, ahí. una foto tuya y mía, pues ha provocado que mi... Con un beso muy sugerente, pero era un beso después de la 12ª uva. Claro. Bueno, Pero, Antonio, gracias. ponemos el broche Sí, a sí. esta luna azul con un toque de lo que significan los círculos para dinamizar este tema y que se vayan formando también en Málaga. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, también gracias a nuestra productora, que ha formado equipo desde el principio. No es fácil hacer un programa de radio, por lo menos prepararlo, luego se sale mejor o peor si ya es cuestión nuestra, pero lo que está claro es que preparar un programa se tarda mucho tiempo, para 1 hora y pico, que yo creo que vamos a tener que ampliarlo como sigamos así. Sí. Bueno, pues aquí tenemos las noticias del Club Luna Azul. Luna Azul, como sabéis, es el programa de radio que estáis escuchando ahora en estos momentos, pero dentro se crió como un embrioncito un club, que ya hemos contado aquel detalle de que le daba la vuelta para entrar y todo eso. Bueno, llegamos a tener en Sevilla 300 miembros, porque no es asociación, ¿eh? Aquí no hay cuota de entrada, ni se paga nada todos los meses, ni todo nada, sino que vamos de cena, cada uno se paga la suya, asunto concluido. Que vamos de viaje, cada uno se paga el suyo, y aquí paz y allí gloria. Bueno, vamos a animar a los diferentes, queremos empezar por Andalucía primero,
Tenemos ya buenas perspectivas, concretamente, bueno, en Jaén, que es la que vamos a hablar ahora, que está ya casi al 100%. Málaga, que nos gustaría que se iniciara prácticamente ya, se puede decir. Reme sabe cómo se forma un círculo perfectamente, o sea que las personas interesadas se pueden dirigir a ella. Reme, te ha caído más trabajo, ¿eh? Más trabajo. Producción de radio y formación del círculo. Formación del círculo. Luego no, de formación me refiero que la información que luego, porque hay una coordinadora o un coordinador, pero se va rotando, ¿no? O sea, esto sería el próximo día explicaremos con más tiempo cómo se forma un círculo, que es muy fácil. Bueno, vamos con el círculo de Jaén. El círculo de Jaén, que está casi al 100%, pues las actividades que tienen a corto plazo son las siguientes. El círculo ha organizado sus actividades y están canalizadas por Trini, que es una persona con mucho empuje, o sea, es la Reme en Jaén. Algo así parecido, la Reme en Jaén. Trini, hola. O sea, Hola, Trini es tremenda, no te lo puedo imaginar. Bueno, pues las actividades son lo siguiente. El círculo ha canalizado todo esto y como primera actividad van a los carnavales de Cádiz. Un círculo que se formó hace escasamente un mes. Ahora son 10 personas creo que son. Yo siempre me comprometo, cuando hay un círculo que se va a crear, voy a ese círculo, me presento a ellos, los conozco, hablamos, en fin, y ponemos aquello un poco en marcha, ¿no? Que te encanta viajar como Que me Mari encanta Carmen, viajar, ¿no? efectivamente, Igual. efectivamente. Me gustaría que hubiera uno en la China, que no la conozco todavía, un círculo en la China. Bueno, carnavales de Cádiz. Los días 28 y 29 van a salir en autobús y van a ser atendidos allí por nuestra corresponsal, porque también tenemos corresponsales en las distintas provincias, que es Carmen Roa, que es una gaditana que se conoce aquello como la palma de la mano y que les va a servir de guía. Es decir, que ya... 27 y 28 de ahora, de febrero. Sí, sí, 28, claro, los carnavales Con de el de Cádiz. Andalucía. 28 y 29 de este mes. Entonces, 29 No, 29 no, si no te importa, ¿eh? Porque no es... En febrero no hay. Es 28 nada más. Este no, mes no, tiene más que esta 28. gente tiene 29 porque se le ha metido en la cabeza que haya 29. Ah, bueno. Es que es un objetivo del círculo. Ah, Bueno, entonces no he dicho nada. Borrado. 28 efectivamente. El día 28 es cuando van a estar allí. Bueno, pues y luego tienen una visita que le voy a hacer yo y luego también tienen 2 barbacoas preparadas para hacerla en el campo, que eso también... Ahora estaba lloviendo allí, pero bueno, el tiempo se irá calmando poco a poco y ya han empezado, por lo menos, ya han empezado a funcionar, que esto es importante. Eso es un círculo, para eso sirve. Aparte de los comentarios que se hagan aquí, de los temas que tratamos, Sí. aparte de eso, pues lo único que hacen es o bien actividades de tipo lúdico, o hacen unos bailes, o hacen unos guateques que se están poniendo de moda otra vez Otra en las mentira. casas. Sí, porque las discotecas, y no tengo nada contra ellas, es para jóvenes ya prácticamente. Se puede decir que el que aguanta boom, 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 todo el santo ruido ese, ¿no? Y que para ellos no es ruido, para ellos es la gloria, claro. Pero para ya los mayorcitos, los que son mayorcitos, pues entonces ya la cosa cambia. Y bueno, también tenemos ya corresponsalías en México, está Sol Rubín, en Perú que está Ceci, en Nicaragua que está Sandra de Aguilar, en México, Argentina Isabel ¿dónde? Alonso. ¿En México concretamente dónde? En México tenemos a Sol ¿En Rubín. DF? ¿En DF? ¿O No, dónde? está en... A ver si me acuerdo, está en el estado de Guerrero. Ah. Es... no me acuerdo exactamente ahora cuál es el pueblecito. No es un pueblecito, es bastante grande. En Argentina tenemos a Isabel Alonso, en Venezuela María Victoria Vázquez, y está en preparación Ecuador, Chile, Uruguay y República Dominicana. Para el próximo programa ya esto lo tendremos extendido y se irá creando una red muy poderosa como ya lo tuvimos en su tiempo. Lo que pasa es que fue decreciendo por circunstancias. Porque claro, te fuiste a América. porque me fui a América Bueno, 6 ni años, más ni menos. 6 años. Se 6 fue el años allí. motor. No, pero allí lo que se hizo allí fue que se tuvo más gente. O sea, yo me puse en contacto personal con la gente que estaban allí, claro. Que no es por teléfono ni por WhatsApp. Tenemos un WhatsApp también. Así que si alguien quiere ingresar en el club, como no hay que pagar nada, ingresa primero en el WhatsApp. Tiene que ser presentado por un miembro que esté dentro, ya del... Muy bien. O sea, Rem está dentro, yo estoy dentro y aquí no hay nadie más dentro, pero estarán. Bueno, pues vamos a despedir el programa con un tema musical también. ¿Alguna cosa más que decir? Se os va a invitar en otras ocasiones, sobre todo al abogado, que me ha gustado mucho como lo que... Hombre, claro. La verdad que Su sí. profesión. No, la ha puesto, no, es que además un hombre que tiene mucha experiencia también, son 30 años, caray. Eso no se dice así por las buenas.
Entonces, vamos a contar contigo, Enrique, cuando puedas. Y con Carmina, que le hemos dejado de hablar, Mari Carmen. Benalí. ¿Y ese Benalí tiene algo que ver con lo árabe o no? Sí, es muy claro, moro, mi muy madre moro. era árabe. Ah, tu madre era árabe. Significa Benalí, significa hijo de Hijo Ali. de Ali, claro. Yo soy nieta. Mi abuelo se llamaba Ali, yo soy nieta. Ali, claro. Mi padre Muy andaluz y mi madre árabe. Ujú. Las Y gracias nosotros hemos nacido, también. y todos los hermanos hemos nacido en Marruecos. Perfecto. Y- Conozco Marruecos como la palma de la mano, pues yo de Ceuta, fíjate, pasábamos cada momento. Ya, yo de Alcazarquivir. ¿Ha oído hablar de Ah, Alcazarquivir? por favor. Ahí. Lo conozco, vamos, yo creo que Marruecos mejor que... Mi que madre el era del país. Marruecos francés, es tu cantera, el Marruecos español. Marruecos español. Nosotros del Marruecos español, y al estar casada con un español, automáticamente españoles. O sea que nosotros nacionalidad española. Nos ha dado mismo una lección de etnografía pura y dura. Y además me Para que- encanta mi para que- país de nacimiento. Sí, sí, es bonito, Yo es sí. algo que no puedo... Sí, es tengo que bonito, ir. es bonito. Tengo que estar allí como digo unos días. Sí. Hay un empaparme. sitio que es Chagüen que parece que es, Uy, pale- que es que parece que es precioso. Palestina, o sea, porque Chagüen. te traslada... Ese es Le Chagüen, decimos ese es Chagüen. Es que le decimos Chagüen todo el mundo, pero es Ese es Chagüen, que es el árabe. Y entonces Pero es lindo, tú es entras lindo. por allí, parece que te traslada al siglo XII o por ahí. Precioso, Es una cosa tremenda. precioso. Sí. Muy bien, terminamos. ¿Alguna cosa más que se os ocurra? De momento ¿Algún no, saludo pero a como mi dice- familia que me estará escuchando? y todo esto? Bueno, a mí esto me recuerda cuando yo era pequeña, que yo escribía discos dedicados en Radio Antequera. Ah. Yo tenía 6 y 7 años. Y dedicaba, llamabas para allá. Para... No, yo lo escribía y lo mandaba a Radio Ah, es Antequera. verdad que es que entonces no- Y la novia le decía, dedicado a mi novio con mucho cariño para que le recordarle lo que él sabe. Y yo me preguntaba, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? Claro, Porque es yo era que muy entonces- pequeña, tenía 6 años. Y, ¿pero qué sabe tu novio? ¿Qué sabe? Y se reían. Eso de Te mí. pasó vamos- como a mí con lo de la... Sí. Él es tu dueño. Tenemos Te el metes tiempo, con él. tenemos el tiempo muy justo, pero no puedo dejar de decir esto. Hay un tema preparado para marzo ya que trata de las relaciones por internet. Uy. Tema interesantísimo y vivo, ¿eh? Vivo, Totalmente puntual. vivo, sí, puntual. Entonces, porque siempre se dice, yo quiero primero la amistad y después lo que surja. A mí me gusta más lo que surja. Claro. Imagina que te cuento. A mí Y primero luego la ya, que surja, ¿somos luego amigos después... o no? A mí me gusta más lo que surja, Y luego claro. ya nos hacemos amigos, ¿no? Muy bien, pues nos despedimos con este tema. Jorge que ha estado los controles estupendamente y pues ha estado en locución conmigo. La producción ha sido, como siempre, de Remes, te digo en plural además. Las flores también de Remes, que la ha traído, ha traído. Y esas flores que ven ustedes ahí es para uno de cada invitado. Yo la roja. Bueno, ya Me la gusta roja, la pero bueno. La pasión. Es para uno de cada invitado. Yo soy Y lo muy otro, que ves apasionada. que yo no esperaba tantas personas, pero lo otro, si queréis llevaros las cositas de Ah, alrededor. sí, lo de... Pero es que desde que adorno. se creó el Club Luna Azul y Siempre, que se ¿no? creó La el ponen. programa, tenemos siempre 3 rosas que repartimos Muy entre las bonito, personas muy- que un detalle están. muy bonito. Muy bien. Bueno, pues para Mari Carmen, para Y muy Carmina romántico. Martínez Remis, otra de nuestras bonito y invitadas muy de hoy, romántico. y para Enrique Bernal, pues este detalle de Luna Azul, y de parte de Antonio Rubín, de Jorge Torres, de Y de Reme Reme, Herrero, todo el equipo. pues hasta un próximo programa, Que que será el sábado que a las viene, 6 de la por tarde. cierto, con un tema muy interesante que voy a decir yo, que es salir de la soledad. Cómo se puede salir de la soledad cuando uno ha tenido una ruptura matrimonial o de pareja. ¿Sabe cómo se puede salir? Parole. Parole, 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 parole. parole. Cosa sei, che cosa sei, che cosa sei, Non vorrei parlare, cosa sei. ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, Tu sei il mio ieri, il mio oggi, proprio mai. e il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare, chiamami tormento dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più, Certe volte non ti capisco, le rose e i violini, questa sera racconta Yolanda, violini e rose li posso sentire, quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. una parola ancora. Parole, parole, parole,
Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Ecco il mio destino, parlarti come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? No, non dire nulla, c'è la notte che parla, Cosa sei? la romantica notte. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, Tu sei il mio sogno proibito, proprio mai. è vero, Speranza. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai? Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. La luna ed i grilli normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire, sognare l'uomo che a volte c'è in te quando c'è, che parla meno ma può piacere a me. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami, Parole, parole, parole. ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole.